Damos gracias al Señor en esta mañana. Primero por cada familia aquí representada. Las familias que están aquí son muy bendecidas. Si dice amén, gloria a Dios. Damos gracias por cada uno de los que está aquí. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a la iglesia La Hermosa. También damos gracias al Señor por los que nos visitan de otras congregaciones, amén. Son bienvenidos a la casa del Señor, son nuestros hermanos también. Y bueno, también tengo que darle bienvenida a las redes porque, hermanos, esos videos se ven por todos lados y tengo que darle la bienvenida también a aquellos que nos sintonizan en vivo, en diferido, en los diferentes servicios. Y damos gracias a Dios por esa gran familia de la iglesia La Hermosa que está en otras latitudes, en otros países. Bendecimos a sus familias también, en el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos. Y permítanme ajustar algunas cosas aquí. El tiempo, gracias al Señor. Gloria a Dios. Voy a revelar algo importante que es el título de la enseñanza del día de hoy. Debo de confesar que, hermano, para yo darle un título a una enseñanza, me cuesta muchísimo. Usted no se imagina lo que su servidor sufre al darle un título correcto o por lo menos sintonizado al tema. Se me hace muy difícil. Yo creo que como productor de cine estoy raspado. Y como editor de libros, si me ponen a ponerle un título, creo que también me van a raspar por ahí hasta ahora. Puede ser que Dios me ayude en el nombre del Señor. Amén. Pero sé que es importante darle un título a la enseñanza. Y en estos días reflexionaba acerca de eso. Yo decía, ¿para qué título? Lo que importa es el contenido y todas estas cosas. Pero el título también es importante porque prepara al oyente, prepara al creyente para lo que está pronto a recibir. Amén. Amén. Así que voy a revelar de primera vez o de una vez el título de la enseñanza. Se llama La obediencia es la respuesta. La obediencia es la respuesta. Y permítanme empezar con una anécdota. Yo quería llegar rápido a un lugar y me topé que era muy tarde y tuve que prestar los servicios de un varón de tránsito, en este caso lo que nosotros llamamos mototaxi, y de una vez le metí la mano al mototaxi. Hay gente que no le gustan los mototaxis, pero a mí sí me gusta, no sé, siento el fresco en la cabellera, en la cara, a su nombre gloria. Y cuando detengo el muchacho, no era un muchacho, era un muchachón, así como de 100 y pico para arriba de kilos, y la moto se veía pequeña. Y bueno, y después me embarqué yo. Esa moto estaba bendecida, hermano. Hermano, cuando me monté yo, la moto empezó a hacer varios ruidos extraños, pero gloria a Dios, la moto era de buena marca, a su nombre gloria. Y cuando estamos en viaje, él se percata de que yo soy creyente, de que soy cristiano. Y dice, vos sois varón, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gloria a Dios. Debe ser por lo pesado. Usted sabe, la gloria. Usted es un varón. Sí, hermano, amén. Y cuando yo empecé a escucharlo, también me percaté de que no era una persona común, tenía varias cosas, decía varias cosas. Yo decía, este señor como que fue sindicalista o es un activista político, porque usa unos términos bastante técnicos en esa área.
Y él me hablaba de las circunstancias en pleno viaje. Y usted sabe que cuando uno va en viaje, uno tiene que ir gritando prácticamente. Y él tenía una voz potente, hermano. Y me contaba acerca de las situaciones de nuestra sociedad venezolana actual. Cuando estamos llegando al destino, me dice, ajá, y ustedes como iglesia, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Porque déjeme decirte, querido hermano, ustedes son una fuerza social. Decía, este está entrenado, decía yo. Ustedes son una fuerza social. Ustedes tienen una voz. Ustedes no pueden ser pasivos. Y la pregunta que me dijo fue, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Claro, yo le respondí, tuve tiempo de responderle, gracias a Dios. Y gracias a esa conversación pude gestar con el Espíritu Santo este mensaje. La respuesta es la obediencia, o la obediencia es la respuesta. Amén. Déjenme darle una pequeña definición, que es una respuesta, para que la iglesia pueda aprender a cómo responder. Definición de respuesta: satisfacción a una pregunta, una duda o una dificultad. Satisfacción a una pregunta, una duda o una dificultad. ¿Cuántas dificultades, verdad? Donde nosotros nos podemos colocar de pie y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Que a veces no entendemos. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos porqués? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Cuántas preguntas en el día a día? Amén. A veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Nos llenamos de infinitas preguntas, pero hay una sola respuesta: obedecer. Las preguntas son muy variadas, son muchas, pero hay una sola respuesta: la obediencia. Porque no se nos fue dado la capacidad de responder todas las preguntas como iglesia, pero sí se nos fue otorgado el Espíritu Santo para obedecer. A su nombre. La respuesta es la obediencia, amados. El profeta Samuel le dice a Saúl, mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, al final de todo el sermón de Eclesiastés, concluye, hombre, solamente una sola cosa tienes que hacer: teme a Jehová, guarda tus mandamientos, guarda sus mandamientos. Amén. Porque esto es todo para el hombre. En algunas versiones dice, esto es la felicidad de los hombres, obedecer a Dios. Pero a veces encontramos que la obediencia no es un aval o una garantía de que estamos gozosos. Pero toda la Biblia registra de que si obedecemos, entonces estamos en la plenitud del Señor, porque vivimos en obediencia. Amén. Así que vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Usted dirá, hermano, ¿por qué el libro de Hechos? Bueno, porque es un libro especial. A pesar de ser un libro histórico, el centro de los relatos, de principio a fin, en el libro de Hechos es la obediencia. No es un libro tan sistemático, doctrinal, es un libro de vivencia. Lo escribe el evangelista Lucas, el doctor Lucas, el historiador Lucas. Ya ha escrito un evangelio y ahora quiere presentarle a un tal Teófilo un tratado como la continuación de aquel evangelio que él expresó primeramente, que conocemos como el evangelio de Lucas. ¿Por qué el libro de Hechos habla de obediencia? Les voy a decir por qué.
Porque observemos un momentico el encabezado. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el Evangelio empecé a hablar, dice Lucas, de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Note que no dice, primero enseñaba y después hacía. Él hacía y después enseñaba. Y si Jesús empezó a hacer y enseñar, en el libro de Hechos siguió haciendo y siguió enseñando por medio de su Espíritu Santo. Algunos estudiosos dicen que no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, debe llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles simplemente eran un canal, pero toda la intención, toda la iniciativa era del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo decía, los apóstoles decían, amén, vamos a hacerlo así. Aún en los problemas más difíciles, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Amén. Tiene un accionar tremendo, hay enseñanza, hay señales, hay manifestaciones, hay líderes capacitados por el Espíritu Santo, hay crecimiento, hay expansión, pero también hay sufrimiento, hay persecución, hay injusticia, temores y hay problemas. Mas, sin embargo, la respuesta de los apóstoles fue siempre la obediencia. Por eso permanecieron siendo apóstoles, porque siempre obedecían al Espíritu Santo. Siempre obedecían al Señor. Amén. Y necesitamos llegar a ese punto. Obedecer lo que dice el Señor. Lo que expresa el Señor en su palabra. Saben, a veces, como buenos latinos, somos temerarios. Un poquito de sal, eso no quiere decir una vez al año, no hace daño. Y somos dados a romper las reglas muy rápido. Pero cuando Dios habla, hermanos, hay solamente dos caminos. No hay algo como que más o menos vamos a obedecer. O se obedece o se desobedece. Amén. Hechos capítulo 5. Versículo 29. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tremenda declaración. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de empezar a desarrollar lo que quiere decir el texto a la luz de todo el contexto del libro de Hechos, quiero decir lo que ocurre cada vez que nosotros en algunas partes escuchamos este texto. Cuando se escucha este texto en algunas partes, a veces se alimenta la rebeldía. Para no querer obedecer, usamos este texto a veces. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues este texto no alimenta ni promueve la rebeldía. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Este texto no es una declaración para salir del paso, para evadir las responsabilidades, para evadir aún los deberes como creyentes de obedecer. Pero para eso necesitamos estudiar, necesitamos observar el texto, lo que quiere decir. Este texto se dice muy fácil, muy fácil.
pero es bastante difícil. Porque en el contexto donde los apóstoles están diciendo esta declaración, 1 milímetro más y son hombres muertos. Es la muerte la que está del otro lado de la respuesta. No es la quietud ni la tranquilidad, así es, ¿no? Ay, Dios mío. No es la quietud, la armonía donde ellos están hablando esto. Están hablando los apóstoles en medio de gente que estaba dispuesta a matarlos. Y lanzar esta declaración era prácticamente una guillotina. Era una sentencia a muerte. Fíjense dónde está metido este texto de la obediencia. En medio de circunstancias extremadamente adversas. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. También este texto habla acerca de la seriedad de la obediencia. ¿Por qué la seriedad? Porque en 2 ocasiones, y el apóstol Pablo en algunas ocasiones, decían las mismas palabras. En medio de juicios, en medio de tumultos, gente que los iba a apedrear, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¡Wow! Y al apóstol Pablo le costó unas cuantas pedradas mantenerse firme en esta declaración. Pero esta declaración no es una resistencia obstinada, rebelde, en contra de las autoridades. Ya le vamos a decir por qué. Esta declaración es la esencia misma del Espíritu Santo fluyendo en la iglesia. Porque ningún hombre natural, carnal, puede obedecer a Dios. La carne puede simular obediencia, pero la obediencia pura, genuina, proviene de la influencia del Espíritu Santo en la iglesia. No solamente en el ámbito eclesiástico o de culto, sino fuera de las paredes de la iglesia. En cada rincón, en cada lugar, el Espíritu Santo siempre va a inclinar los corazones de los creyentes a obedecer sí o sí a Dios, para que se cumpla lo dicho por el profeta Jeremías. Quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Escribiré mis leyes en los corazones de ellos para que nunca se aparten de mí. A su nombre. Es la esencia de la iglesia. Obedecer a Dios. Aunque no conozcamos las respuestas, aunque no entendamos las situaciones, es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios. Amén. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué pasó esto? Les voy a explicar un poquito el problema. Hechos capítulo 5, verso 17. Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, las sectas de los saduceos, se llenaron de celos. Hechos capítulo 4, versículo 2. Casi el mismo panorama, casi las mismas respuestas, las mismas circunstancias. Pero la respuesta es la misma, era obediencia. Hechos capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Versículo 3 del capítulo 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Había una indignación, una preocupación
bastante fuerte. ¿Por quién? Por los líderes religiosos. ¿Qué pasaba? El Espíritu Santo llena a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hacen? Predicar, enseñar, predicar, enseñar. No toman armas, no toman rifles, predican y enseñan. No se alzan, no cierran las calles, no queman cauchos, predican y enseñan. Y esa predicación y esa enseñanza era tan fuerte que toda Jerusalén estaba llena de la enseñanza del maestro. Y esta gente estaba preocupada. Se reunían. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? Esta gente predica, enseña, lo metemos en la cárcel, le damos látigo. Se salen de la cárcel y siguen predicando y enseñando. Vamos a llamarlos a cuenta. Y los metían en el juicio. Injusto, por cierto. Porque todo el pueblo sabía que ellos hablaban de parte de Dios. No solamente todo el pueblo testificaba de que eran palabras de Dios, su accionar diario, todas las cosas las tenían en común. Nadie decía tener suyo lo que tenía. Eran de un alma y un corazón. Había evidencias de la enseñanza expresada y habían evidencias también de la experiencia vivida. A su nombre. Eso trae problemas dentro y fuera. Porque obedecer a Dios no te coloca en una nube especial. Obedecer a Dios te va muchas veces a traer problemas. A su nombre. Estos hombres, miembros del Sanedrín, los religiosos, los que mantenían la ley, pero no la vivían, sabían de que había peligro con estos hombres, que predican y enseñan, nada más. No había ni un problemita, no había desorden público, predicaban y enseñaban correctamente. No solamente el pueblo testificaba, el Espíritu Santo también testificaba que la enseñanza bíblica era genuina, con señales, prodigios, sanidades, hasta la sombra de Pedro. La gente se acercaba a la acera solamente para que la sombra de Pedro pasara y fueran sanos. Los delantales de los apóstoles, las vestimentas. Obviamente que los milagros no son doctrina, pero son una evidencia de lo que se están predicando, de lo que se está enseñando es real, es verdadero, es genuino. Gloria al Señor. Pero ¿qué representa estos hombres que altercaban contra los apóstoles? Una autoridad que no funciona. ¿Qué dije? Cuando no se obedece a Dios, la autoridad no funciona. Si no, a usted no le duele eso, a mí sí. Cuando la autoridad no tiene una experiencia diaria, continua, con el Creador, no funciona. Por mucho que usted haga cosas, por mucho que usted haga toda clase de actividades, si no se tiene una autoridad, si no se tiene una obediencia genuina, no funciona. Y era lo que acontecía con estos hombres. Ellos representaban la autoridad antigua, la gloria antigua,
¿Cuáles eran las evidencias? Cargas y más cargas. Nada de obediencia. Pero los apóstoles eran todo lo contrario. Esto era un choque de una autoridad que funciona, una autoridad vivida, una obediencia genuina, a una autoridad desgastada, molida, derrotada y apartada, para dar paso a la autoridad del Espíritu Santo. Los apóstoles vivían la ley genuinamente. No era simplemente una manifestación de pronto que se daba por allí. Los apóstoles perseveraban en la doctrina. Todas las cosas les eran común. Si usted lee Deuteronomio capítulo 14 y 15, se va a dar cuenta que la mayoría del accionar en estos capítulos era lo que la iglesia primitiva empezó a hacer. Deuteronomio 14 y 15, léalo con calma. Y ve esos puntos allí. Todo, absolutamente todo, por el Espíritu Santo, la iglesia lo empezó a hacer. La iglesia empezó a moverse en esa clara evidencia de obediencia. Así que estaban enluchados no solamente autoridades, sino también había una lucha entre dos templos. El templo de Jerusalén, donde la gloria de Dios no estaba allí, y ahora el nuevo templo, su iglesia, no construida con manos, no construida con materiales físicos, una construcción espiritual, el cual llamamos iglesia, y el cual cada uno de nosotros somos piedras vivas que vamos edificándonos hasta que seamos un templo santo donde habite la plenitud de Dios. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, la respuesta es la obediencia. A su nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos se tenían por dignos de pasar afrenta por el nombre. Amén. Pero vamos, ese es el final. Vamos a desarrollar en qué consiste la obediencia apostólica, que tiene que ser la obediencia de la iglesia. Hechos capítulo 29 en adelante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Pare ahí un momento. No eran los padres de los apóstoles. Cuando la Biblia habla acerca de los padres, habla de tres personas en específico, el cual el Señor los llamó y estableció allí la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la Biblia dice nuestros padres, está hablando de los patriarcas, de los primeros que experimentaron la plenitud por la fe.
De hecho, Romanos capítulo 4, usted lo puede leer, declara que Abraham es considerado el padre de la fe. Y si vosotros sois de la fe, ciertamente linaje de Abraham sois. Gálatas capítulo 3. Coherederos con Cristo. Tenemos la promesa según el linaje de Abraham. Así que cuando los apóstoles empiezan a desarrollar en qué consiste su obediencia, dice, nuestros padres, los patriarcas, el Dios de nuestros padres, Él está haciendo una mención de cómo vivieron los patriarcas. Los patriarcas vivieron una vida, un estilo de vida, movidos por algo que ellos no entendían. Abraham, Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, sin saber a dónde iba. Y dice que la obediencia de Abraham le fue contado como justicia. Fue declarado justo sin haber justificación todavía. Fue declarado justo por la obediencia genuina. Abraham salió de su tierra y se llevó a toda su casa para un lugar donde no sabía dónde quedaba. Simplemente que escuchó a Dios y él obedeció. Cualquiera diría, muchacho, estáis loco, estáis cómodo aquí. No, yo tengo que obedecer esta voz. Hoy en día no se entiende mucho, pero para la cultura oriental, salir de la tierra de sus padres era totalmente retador. Porque cuando tú te salías de la tierra de tus padres, tú quedabas sin padre. Eras un bastardo. Él prefirió ser llamado sin padre aquí en la tierra, pero ser hijos en el cielo. Ser un hijo del cielo. Nosotros no lo entendemos mucho porque en la actividad del mundo antiguo era así. Tú te salías de la tierra de tu padre y olvídate. No hay herencia, no hay nada. ¿No hizo eso Jesús acaso? Filipenses no declara que siendo Dios, no tomó eso como aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a ser un siervo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de toda su gloria para venir aquí como un siervo a obedecer. La obediencia es la respuesta. Así que los patriarcas fueron movidos por algo, sus estilos de vida cambiaron totalmente. Ellos tenían un patrón de vida y ellos cambiaron. Hasta sus nombres cambiaron. Abraham ya no era un padre honorable, ahora es un padre de multitudes. Porque un día Dios agarró a Abraham y le dijo, Abraham, mira las estrellas del cielo, cuéntalas por favor. No puedo, son muchas. Así será tu descendencia. Ahora mira, Abraham, las arenas del mar. Cuenta por favor las arenas del mar. No puedo, Señor. Así será tu descendencia. Pero había un problema. Abraham decía, pero es que yo estoy viejito. Ya yo estoy cansado ya. Ya voy para 100. No tengo hijos. ¿Cómo es que voy a tener descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo? Pues se le declara que Él llama las cosas que no son como si fuesen. A su nombre gloria. Así recibió la fe Abraham.
llamando Dios, no Abraham fue el quien llamó, Dios fue quien llamó las cosas que no son como si fuese. Los apóstoles citan a los patriarcas. Ellos cambiaron sus estilos de vida, creyeron por fe, perseguían algo que no entendían completamente. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Versículo 12, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese es Abraham, salieron como estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, de los patriarcas, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos salen de su tierra persiguiendo algo, se establecen, dicen, no, ya lo consiguieron. No, ellos buscaban una ciudadanía celestial. Se le fue revelado una ciudadanía celestial. No pertenecían aquí, porque si pertenecieran aquí, fácilmente hubieran construido imperios, pero simplemente construían tienditas, carpas. Y vaya que esa tierra era de ellos. Pues Dios le dice a Abraham, esta tierra daré a tu descendencia. Si a mí me dicen que esa tierra es para mi descendencia, montamos ahí un local, hacemos algo. Pero él no entendió así. La revelación de la fe apunta al cielo. No recibieron lo prometido. Cuando la Biblia habla de promesas, específicamente cuando habla de los padres, no lo dice en plural. Lo dice en singular. Dice la promesa. ¿Sí lo han visto? En el libro de Gálatas, en el libro de Efesios, en el libro de Hebreos. No dice las promesas. No, Abraham obedeció y por eso es que se volvió un hombre rico. Ya Abraham era rico. Ya tenía plata. Eso no era lo que él buscaba. Él buscaba la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa tuvo cumplimiento. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál es la promesa? La resurrección de los muertos. Vivir en una vida, lo que conocemos hoy en día como la vida eterna. Eso es lo prometido. Tener vida eterna. Y para tener vida eterna, estos cuerpos no sirven para tener vida eterna. Necesitan resucitar entre los muertos para obtener la vida eterna. Amén. Esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 30.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. La obediencia está anclada a la eternidad. Todo el que obedece genuinamente tiene vida eterna. Todo el que obedece, el que camina en obediencia, la vida eterna está en él. Porque los hijos de desobediencia no opera allí el Espíritu, opera el espíritu del mundo. Los hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 2. Antes éramos llevados de aquí para allá por el espíritu que habita en el mundo. Esto es el espíritu que está en los hijos de desobediencia. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En qué consiste la obediencia? Número 1, la vida eterna está allí. Número 2, alguien pagó para que yo pudiera obedecer. Alguien pagó para que yo pudiera obedecer. Porque nosotros por naturaleza misma no podemos obedecer a Dios. La naturaleza humana caída no obedece a Dios. Romanos capítulo 8 dice, los que son de la carne no pueden obedecer a Dios, ni quieren. Todo el que es influenciado por el Espíritu Santo obedece a Dios. Y no solamente lo obedece satisfaciendo las demandas de Dios, sino que su corazón está gozoso, está alegre, hay plenitud en la obediencia. A su nombre gloria. Cristo se hizo maldición por nosotros en un madero. No dice en una cruz. Ellos entendían que la ley hablaba de un madero. Por lo tanto, Deuteronomio capítulo 21 y Gálatas capítulo 3 dicen, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Saben, Dios envía a su Hijo para que pudiera redimirnos de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? ¿La pobreza? No obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, no somos hijos de Dios. La maldición era que la ley es pura, santa, la ley, pero nosotros no. Nosotros somos vendidos al pecado. La ley que opera en estos miembros se revela con la ley que está en nuestra mente. Porque con nuestra mente decimos, sí Señor, hoy sí te voy a obedecer. Y de pronto volví a fallar. Como me dijo una vez un varón, es que se me salió. Se te salió. Dijo una barbaridad. ¿Cómo que se te salió? Eso no se sale, eso vive ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la palabra buena, necesaria para mutua edificación, para dar edificación a los creyentes, para dar gracia a los que oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quítese toda ira, toda amargura, toda maledicencia. Vestíos de este nuevo hombre, que es según Cristo, que Él obedeció hasta la muerte. Y esto nos hace tragar grueso. A su nombre, gloria. La respuesta es la obediencia. Pero la obediencia genuina, traída por el Espíritu Santo. Cristo fue obediente
a un Dios. Los apóstoles fueron obedientes al Padre, que promete vida eterna. Cuando estábamos muertos, ahora somos bendecidos en una nueva relación con Dios, siendo obedientes, igual que Él lo hizo. ¿Saben por qué los creyentes deben obedecer totalmente? Porque Él dio todo. Y yo sé que van a sacar versículos, hermano, pero todavía estamos en la carne, usted sabe, la carne es débil. Hermano, usted sabe que esto es poco a poco, hermano. Usted porque ya tiene tiempo, hermano. ¿Saben por qué hay que obedecer a Dios totalmente? Porque Él lo dio todo. Y cuando usted medita en todo lo que te dio el Señor, suficiente es para obedecerlo. Señor, me diste familia, Señor, me diste habitar en lugares espaciosos, me diste misericordia, me diste gracia. Y usted empieza a enumerar, como dice el salmista. Y si se enumera, se multiplican. Y va a haber un punto que usted dice, te alabaré porque grandes son tus obras. A su nombre gloria. La obediencia total a un Dios que lo dio todo. A un Dios que vino, se encarnó, se humilló a causa de mi vergüenza para honrarme con sus vestiduras. Sirvió a Dios de manera perfecta para que ahora yo pueda sentarme con Él en lugares celestiales. Su Padre le encomendó un trabajo y lo cumplió hasta tal punto que en la cruz dijo, consumado es. Suficiente para que todos los hombres que se acercan a Él, creen que le hay, reciban el Espíritu y tengan una vida de obediencia, pese a las circunstancias. A lo mejor no entendamos todo, pero sí tenemos la capacidad de obedecer. Versículo 31. A este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Suficiente convicción para obedecer a nuestro Señor. Versículo 32. Miren lo tremendo de esto. Y nosotros, luego que vimos cómo Él dio todo, cómo Él se humilló, ahora viene nuestra parte. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Vamos a profundizar un poco. El Padre aprobó el Hijo, aprobó su obra, testificó de muchas maneras y muchas formas, aprobó que lo que hizo el Hijo en la cruz fue suficiente, satisfació toda la demanda de la ley, fue hecho maldición por nosotros para que nosotros vivamos ahora en su justicia. Nosotros no somos muchos reyes o muchos sabios, sino que como estamos en Él, entonces su unción, su vestidura, su gracia fluye en nosotros para ser obedientes. Para eso es la gracia. La gracia no es una oportunidad para volver a pecar. La gracia es la fuerza, el poder espiritual que impulsa al creyente a obedecer totalmente a Dios. A su nombre. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
Aquí la palabra cosas no la tradujeron mal. La traducción original dice: somos testigos de esta rema. Sí, yo sé que hoy en día usan mucho esta palabra, la usan muchos predicadores sin conocer mucho del tema. Pero permítanme explicarles en palabras sencillas qué es una palabra rema. Para entender la palabra rema tenemos que entender otra palabra que significa logos. Sí, ¿verdad? Sí la han escuchado, logos, que también significa palabra en la traducción al español. Pero el logos de Dios es el plano de Dios. ¿Sí? Todo lo que Él planificó desde la eternidad es el logo de Dios. Por eso que dice Juan capítulo 1, y al principio, ¿qué estaba? El logos, el verbo, ¿sí? Y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo, hay una parte que dice, y el verbo se hizo carne. El plan de Dios se personificó, se hizo carne en la persona de Cristo. Amén. Pero una vez Cristo, cumpliendo toda la demanda de la ley, muerto en la cruz, resucitando al tercer día, ya el plano se hizo vida. La palabra rema es la palabra cumplida. Por eso que todos los que están en Cristo están llenos de la plenitud de Él. Todos los que están en Cristo están juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Evidentemente no estamos allí, pero ya se cumplió. Nosotros lo recibimos por fe. Y dice que los apóstoles eran testigos de las palabras cumplidas, de las palabras remas, de la palabra rema personificada en Cristo Jesús, el cumplimiento de todo. Somos testigos de esas cosas. Tenemos tanta seguridad que le podemos decir al pecador: ven, arrepiéntete. Él extiende su brazo. Si confesares delante de los hombres, Él te confesará delante de su Padre. Pero a veces predicamos, yo predicaba así. Predicaba y decía: Dios mío, se va a convertir. Le prediqué a un muchacho, se llamaba Rafael. Aquí no hay nadie que se llama Rafael, ¿verdad? Gloria a Dios, no se siente identificado. Ay, Dios mío. Yo le predicaba a Rafael. Rafael significa Jehová sana. Él es mi sanador, Jehová Rafa. Amén. Y yo le decía: Rafa, me decía con cariño, me decía: negro, que yo no quiero saber nada del evangelio. Rafa, pero venía acá. Esta es la vida verdadera. Y yo le predicaba. Y después duré como años sin ver a Rafa. Y de pronto: hermano mío, el Señor te bendiga y te guarde. Y yo: Dios mío, convertiste a Rafa. Porque Rafa era malo. Menos mal que Dios no pesa las intenciones, lo que vale es la palabra. Pero dentro de mí yo oraba: Señor, vértale. Pobre Rafa, se va a ir para el infierno, man. Miren, y me dijo: mira, yo necesito que me hagáis en la casa la armadura de Dios. Yo: mi alma, la armadura. ¿Qué le pasa a Rafa? Yo ni cuenta me había dado que ya se había convertido. Y después me cuenta el testimonio. Y cuando yo lo escuché, a mí se me salieron las lágrimas. Yo dije: Rafa, te voy a confesar un pecado, hermano. Hermano, yo te predicaba, hermano, yo no pensé que vos te ibas a convertir. Pero Dios es el que transforma a la persona.
Ese es el Dios que tenemos. Y tenemos que testificarlo de manera cumplida. No de manera que se va a cumplir. Si es que vamos a ver, porque hay corrientes. Y yo entiendo todas las corrientes. Pero toda la predicación apostólica era: conviértanse. Y ellos eran compungidos en su corazón. Hablaban de Cristo, del madero, y las personas eran convertidas. Para avergonzar a los sabios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Tomó a lo vil y lo menospreciado. Miren, y después Rafa me empezaba a enviar a las 2, 3 de la mañana. Hermano mío, ¿qué significa esto? Y yo, Rafa, ¿qué te pasa? No, hermano, que me paró una palabra, hermano. Sí, Rafa, pero son las 2 de la mañana. Bueno, apunta ahí pues. Bueno, yo creo que esto significa esto. Ya, gracias mi hermano. Hermano, Rafa amaba al Señor, ama al Señor. Es su nombre. Y yo no pensé que ese amor iba a estar allí. Pero la Biblia dice que todos los que creen reciben el amor de Dios por el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 32. Somos testigos de estas palabras rema. Y también el Espíritu Santo es testigo con nosotros. ¡Qué privilegio! Que usted esté siendo testigo igual que el Espíritu Santo. Porque el único que tiene poder para tomar esas palabras cumplidas y revelárselas a los corazones para que obedezcan a Dios es el Espíritu Santo. No es usted, no es el regaño, no es la amenaza. Si no va para la iglesia, ya vos sabéis, no hay chocolate. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Usted encárguese de testificar la palabra y el Espíritu Santo hará la obra. Testificar es una obra del Espíritu Santo. Testificar es presentar evidencias. Miren, por muy buena oratoria que yo pueda tener, o cualquier predicador pueda tener, no se compara con las evidencias espirituales en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Por muy buena oratoria, por muy buena sintaxis y qué sé yo, el Espíritu Santo testifica. Y testifica en los corazones y dice, esto es verdadero. Esto es real. La obediencia es la respuesta. A su nombre, gloria. Versículo 33. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta gente no estaba comprometida con Dios. Ellos estaban comprometidos con su agenda, no con Dios. Estaban comprometidos con sus ritos, no con el Padre. De tal manera que las palabras rema por el Espíritu Santo producen dos cosas. Una convicción que produce obediencia, pero una convicción de amargura, de dolor y de resentimiento a no obedecer a Dios. Y era lo que ocurría con estos hombres. Amén. Ellos querían matarles, se enfurecían, estaban heridos en su corazón, porque estaban recibiendo la palabra verdadera. Ellos no tenían la palabra verdadera, pues Dios no testificaba ni con señales, ni con sabiduría, ni con el amor, ni con experiencia, en nada. El nuevo templo estaban haciendo la iglesia, testificando a un solo Dios verdadero. Versículo 34.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen afuera por un momento a los apóstoles y le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Esto habla de que Gamaliel estaba siendo convencido por algo que él no entendía, pero él se dejó llevar, se dejó guiar por el Espíritu. Él dijo: no los vayan a matar. Voy a dar mi consejo, lo que yo he podido percibir. A veces creemos que los fariseos eran tipos así, con las cejas paradas, y malévolos así, raros. Pero habían muchos fariseos que amaban al Señor. De hecho, la doctrina de los fariseos era la regla de nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía: hagan lo que ellos dicen. Era la base, era la doctrina. Pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos no vivían lo que decían. Pero lo que decían, eso era muy diferente a los saduceos. Ellos no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en el mundo espiritual. Los fariseos sí. Y muchos fariseos se acercaban al maestro. Y muchos fariseos eran convencidos por las palabras del maestro. Entre eso está Nicodemo, Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan? Fue de noche, porque usted sabe, él cuidaba la apariencia, el estatus. Y fue de noche. Y le declaró lo que él tenía en su corazón. Yo sé que tú tienes que venir de parte de Dios. Que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Pero yo necesito respuestas. Yo no entiendo esto. Ay, Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Es la única manera de entender a Dios. Naciendo de nuevo. Siendo parte de Dios. No se puede entender lejos de Dios. Se entiende a Dios cuando estamos cerca de Dios, aunque nadie te entienda. A su nombre. A su nombre. Los fariseos, habían un grupo que sabía que ese era el Mesías, pero no podían negociar su estatus. Este Gamaliel también era un fariseo y también estaba convencido por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice. Varones, versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían, todos los que le obedecían, fueron dispersados y reducidos a nada. Gamaliel empieza a usar el raciocinio espiritual. Dice, no los vayan a matar porque no podemos meter en problemas. Hubo un tiempo que se levantó un tipo, se llamaba Teudas, y vinieron 400 personas y le obedecían. 400 personas. El número 400 en la Biblia habla del mundo, de largos periodos lejos de Dios. 400 años. El número 400 quiere decir fuera de Dios. Esta gente querían tener una obediencia a un líder
pero estaban fuera de Dios. Y las intenciones no eran buenas. Las intenciones de estos 400 era arrancarle la cabeza a todos los fariseos y establecer ellos por la fuerza una autoridad propia. Pero miren las consecuencias. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Qué indica esto? Que la desobediencia trae muerte. Sí. Trae desunión. Se dispersa. Lo que está queriendo decir Gamaliel es: Dios no permitió que prosperara. A su nombre. Ellos obedecían una autoridad lejos de la de Dios. No van a prosperar. Y por el tono que usa Gamaliel, esa muerte y esa dispersión es un juicio de Dios para aquellos que no obedecen a Dios. A su nombre. Segundo ejemplo, versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dos ejemplos bien claros. El centro, ¿está Dios o no está Dios? Si está Dios, van a prosperar. Si no está Dios, nada. Me encanta esa palabra. Nada. Pregunta: ¿qué hay en nuestra vida que es de Dios? ¿Y qué hay en nuestra vida que no es de Dios? Porque si hay mucho de Dios, vamos a prosperar. Vamos a permanecer. Daremos frutos, como dice Juan capítulo 15. Y no fruto, mucho fruto. Pero si no está Dios, si no está la respuesta genuina, que es la obediencia a Dios, seremos reducidos a nada. Por mucha gente que haya, por mucho pueblo, 400, 500, nada. Porque hay gente que cree que entre más gente está bien la cosa. Si usted ve un poco de gente, no, deben cocinar sabroso porque está full. Aquellos que observan ese dato para comer por fuera, donde hay más gente, eso está bueno, pero no funciona en el reino. Más gente no quiere decir que esté Dios. Si está Dios, somos bendecidos. Somos llenos del Espíritu Santo. Amén. La recomendación de este hombre, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Luchando contra Dios. Resistiéndole. ¿Saben qué pasa con los que luchan contra Dios? Quedan en la nada. Los que luchan contra Dios. Pero los que obedecen a Dios, puede ser que no entiendan todo, pero el que lo llena todo está con él, está con ella. A su nombre, gloria. Y convinieron con él, versículo 40, y llamando
a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron. El consejo fue que lo dejaran quieto. Usted sabe, cuando usted tenía un hermano y se iba el papá por allá y daba, usted sabe, más o menos así. Te vamos a soltar, pero igualito te vamos a dar. Seguían resistiendo a Dios. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41 hasta el final. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por indignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amados, miren, queridos hermanos, ¿qué quiere decir el nombre? Estamos hablando de un término jurídico, estamos hablando de un término de reino. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? De hecho, por esto es que se formaron los problemas. Porque las sanidades eran en el nombre de Jesús. La predicación era en el nombre de Jesús. Era un término jurídico. Era una potestad delegada por un nombre. Cuando la Biblia habla de nombre, note que ahí está en mayúscula. Cuando la Biblia habla de nombre, habla del carácter de algo o de alguien. Lo que ellos predicaban no era un sermón, era el carácter de Dios hablado. La justicia, la santidad, el amor, el espíritu, el juicio venidero. Ese es el carácter de Dios. La esencia de Dios. No el sistema teológico de alguna denominación. No, era el carácter de Dios. ¿Sabe por qué me gusta el libro de Hechos? Porque ahí no había denominación, ahí no había sistemas teológicos, ahí no habían teólogos reconocidos, ahí había una iglesia que predicaba el nombre de Dios. Y en ese nombre hacían sanidades y prodigios. Porque estaban llenos de la autoridad a causa de la obediencia. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. La obediencia es la respuesta. Amén. La obediencia es la respuesta. Hermano, pero es que